Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo que decir con total franqueza que para mí es un gran gusto y un gran honor que esté hoy con nosotros un querido amigo, un hombre con quien nos conocemos hace muchísimo tiempo y con que es un analista político, un sociólogo, que integra una empresa sumamente seria, es director de Poliarquía. Pero yo tengo un profundo respeto moral e intelectual por mi querido amigo Eduardo Fidanza. ¿Qué tal? Te agradezco, Eduardo, hace unos meses, No. un tiempo más largo que... Al contrario. Pero Gracias es por la un gusto que invitación. estés hoy acá. Para mí también es un gusto estar en tu programa. Y un año político, un año electoral, sí. un año en el cual, sin duda alguna, hay que analizar en profundidad los temas. Así Creo es. que no podemos seguir actuando así sin análisis previo, no podemos seguir improvisando. Así es. Y bueno, qué mejor que vos Bueno. para que la gente escuche tus opiniones y tus análisis Bueno. sobre lo que está pasando. En este mes estamos entrando a abril, Ujú. las alianzas vencen en junio, Así es. las 22. PASO en agosto, Ujú. las elecciones en octubre. Yo te dejo para que vos te expreses con total tranquilidad. Yo voy a empezar por decir que siempre debemos recordar, sobre todo los que tuvimos experiencia anterior, que la democracia argentina, con todos sus defectos y todas sus limitaciones, está en vigencia. Así Que los es. argentinos este año no vamos a votar una vez, sino varias veces. Tal vez incluso algunos ciudadanos digan es demasiado, pero recordemos que alguna vez en la Argentina no se pudo votar. Recordemos cuando discutimos sobre si hay o no hay pensamiento único, que alguna vez sí verdaderamente hubo pensamiento único, y cuando pensamos que las instituciones no están suficientemente fuertes, lo cual es cierto, pensemos también que algunas veces no existieron en la Argentina, y esto hace un poco más de 30 años. Así De modo que es. yo empiezo por recordar esto, que me parece importante. Lo segundo es que estamos ante una transición política y un cambio de autoridades, yo te diría en un contexto relativamente sereno en términos globales de la sociedad. Acabamos de tener, es cierto, una tragedia política que fue la muerte misteriosa del fiscal Nisman, pero digamos, si nosotros observamos el panorama social, incluso es un panorama más tranquilo tal vez que en los años anteriores. Y te diría que, a pesar de que, o más allá de que en la sociedad hay un deseo de cambio, también, y esta es una característica de esta elección, el votante argentino promedio quiere conservar lo que considera algunos logros que obtuvo con este gobierno y quiere dar lugar a cambios. Este ánimo relativamente conservador del electorado creo que marca de alguna manera también el discurso de los candidatos. Por cierto, los oficialistas y los candidatos de la oposición. Esto es lo primero que te puedo decir. Querido Eduardo, mirá, nos conocemos de cuando eras socio y trabajabas con el gran amigo Edgardo Cáter. Sí, sí, claro, hace años. Así que hace bastante tiempo. Pero yo tengo un profundo respeto por ustedes y digo que coincido totalmente con vos en que la dirigencia política no estamos, me incorporo. Hemos cometido muchos errores en estos años. Los partidos políticos tienen rango constitucional, pero en lugar de fortalecerse, se deterioraron. Están deteriorados. Pero no hay ninguna cosa que pueda suplir a los partidos políticos como instrumentos idóneos para la democracia. Y lo que creo en primer lugar es que ha llegado el momento de que estemos convencidos de que el camino que recorrimos no es el mejor. Pero con ese examen de conciencia que decía la Iglesia el otro día en su documento, donde me acuerdo con Raúl Alfonsín, cuando ya enfermo, cuando aquel acto de Luna Park dijo tenemos que querernos un poco más los argentinos, tenemos que dejarnos del amigo enemigo y tratar de construir y no destruir. Y bueno, y creo que esto es fundamental. Y decirle la verdad a la gente, porque hay veces
Yo a veces divido a los políticos en dos. Al político que lo único que pretende es sacar un voto más para obtener el éxito electoral. Que es pan para hoy, hambre para mañana. Y al hombre Estado que piensa en el mediano y largo plazo, que estudia los temas, piensa en las futuras generaciones y cuando toma una decisión sabe las consecuencias que va a producir. Bueno. Yo lo que pretendo es que creo que tenemos que, primero te pregunto a vos esto, es difícil que nadie solo pueda llegar al éxito en las elecciones de octubre. No, claro. No, sí, sí. Yo creo que alianzas, no digo, pero entendimientos y tratar de buscar las coincidencias, que son muchas más que las diferencias que existen. Así es. Bueno, en primer lugar, me parece que tenemos chances de que el próximo presidente, cualquiera que sea de los que están en los primeros lugares en las encuestas, o abra un tiempo en donde los niveles de enfrentamiento, yo te diría retóricos, pero de enfrentamientos en esta línea que dices de ellos o nosotros, esta permanente negatividad política, yo creo que hay buenas chances de que o Scioli o Macri o Massa o un candidato como Ernesto Sanz o al fin algunos otros no reproduzcan este vicio que el kirchnerismo instauró en la política argentina, que es la permanente consideración de dos espacios, ¿no es cierto? Los que piensan como nosotros, que son los amigos, y los que no piensan como nosotros, que no son los adversarios, sino los enemigos. Ahora, esto por un lado, por el lado, digamos, de las costumbres. Yo creo que cualquiera sea el gobierno que se elija en diciembre, vamos a ver hechos que hace tiempo que no ocurren y que son deseables. Por ejemplo, reuniones del gobierno con la oposición, por ejemplo, reuniones de gabinete, porque aquí no solamente en estos años hemos tenido esa dialéctica de amigo-enemigo, sino que hemos tenido también un sistema de toma de decisiones muy restringido y muy cerrado. Es cierto que los gobiernos tienden a resolver como corresponde en un sistema presidencialista dentro de lo que podríamos llamar la parte superior de una pirámide, pero han faltado las reuniones de gabinete, han faltado las deliberaciones, las conferencias de prensa, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, este estilo creo que va a cambiar. Y por otro lado, es muy posible, y eso dependerá también de cómo el peronismo salga de esta elección, pero en el caso de un hipotético gobierno de la oposición, por ejemplo, encabezado por Macri, el radicalismo, algún candidato, se van a necesitar coaliciones, porque no se van a dar fácilmente las mayorías. Yo creo que este es un punto importante, es decir, que se construyan las mayorías legislativas y que en tal caso sean circunstanciales, lo que obliga al diálogo, y no que sean estas mayorías, digamos, estructurales, que luego votan de una manera crítica siguiendo la directiva presidencial. Me parece que esto es algo que no le hace bien al sistema político. Y al sistema republicano. Y al sistema republicano. Fíjate, Eduardo, tenés toda la razón del mundo. Yo el otro día estuve leyendo un artículo, releyendo un artículo tuyo del año 2009. ¿Qué lector? En Argentina, y la verdad es que tiene una vigencia enorme. Sí. Una vigencia enorme. Sí. Hay aspectos que a veces los candidatos o los políticos no decimos a la gente. Y a veces le decimos, no, nosotros vamos a resolver tal cosa en tanto tiempo, Yo creo que hay que sincerarse. A veces le decimos una cosa en la campaña y cuando asumimos le hacemos otra. Y acordate aquello de Menem, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaba. Bueno, ese es el tema. Y bueno. Pero perfectamente clara. Ahora, ahí hay un punto importante. Esta elección no va a ocurrir aparentemente después de ninguna catástrofe social ni económica, porque según dicen los economistas, la situación no es tan buena como otros años, pero no vamos en los próximos meses. Yo creo que vamos a llegar más o menos. Por eso digo, vamos a tener un aterrizaje suave. Muy bien, eso está. Ahora, hay que ver de dónde venimos, porque el ciclo de 12 años de los Kirchner no se puede entender si uno no lo pone
pensando el principio, que fue la crisis severa de 2001-2002. 2002. Muy bien, entonces si vemos esto, la gente va a ir a votar todavía pensando ¿no es cierto?, en los logros de estos años, pero siempre confrontándolo con aquel momento crítico. Si no ocurre una crisis como todos deseamos y como probablemente no va a ocurrir, bueno, hay que ver el votante qué tipo de cosas va a ponderar. ¿No es Claro. cierto? Y ahí vuelvo a la idea. Hay un electorado relativamente conservador que está pensando en que tiene trabajo y no lo quiere perder, y que tiene un nivel de salario relativamente alto que corre con la inflación, pero más o menos la par, ¿no? la va compensando, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué se va a fijar? Y se va a fijar en temas como la inseguridad, se va a fijar en temas como la inflación. Ahora, acá hay un punto importante. Como la salud, la educación. La salud, la educación, también. aunque ocupen un lugar un poco más bajo en el ranking, pero Sí. Lo importante es esto. Hay una discrepancia, eso sí lo escribí yo el otro día, hace poquito, entre cómo lo ve un especialista, por ejemplo, un economista profesional, y cómo lo está viendo un votante. Entonces, hoy el votante está privilegiando el consumo, el trabajo, pero tal vez no está percibiendo la inconsistencia de la política económica. Entonces, ¿qué se plantea? Se plantea una discusión si al final de este camino hay que hacer un recondicionamiento, hay que hacerle un service a la economía, no le voy a llamar ajuste, hay que hacerle un service a la economía, hay que reacondicionar las variables y entonces habría una disminución de los beneficios para la población. ¿Cómo es eso? Entonces, ahora se está discutiendo, ¿deja el gobierno una bomba de tiempo? Yo te voy a decir lo que yo pienso, Sí, lo sí, voy a que es decir acá, importante. en la intimidad. Yo, ¿sabes lo que creo? No están dadas las condiciones para que el presidente que llegue haga cambios drásticos en la economía. No están dadas las condiciones ni desde el punto de vista de los votantes, ni desde el punto de vista de la técnica económica para sacar el cepo de un día para otro, ni para, en fin, ¿no es cierto?, estabilizar los precios relativos. Tendrá que hacerse gradualmente. Esta palabra que hemos escuchado tantas veces. Bueno, habrá que ver la habilidad del dirigente político para introducir ciertos ajustes en la economía de manera gradual, manteniendo las expectativas públicas, manteniendo el trabajo, manteniendo el consumo. Mira, tenemos 10 minutos y yo te diría lo siguiente. Pienso que nadie primero se tiene que creer dueño de la verdad. De una vez por todas tenemos que aprender a escuchar, a dialogar, a debatir, a analizar los temas en profundidad. Yo creo que el Parlamento es el poder en el cual los legisladores tienen que estudiar los temas y planteárselos. Aún perdiendo en muchos casos. Estamos aprobando presupuestos a libro cerrado, cosa que no ocurrió cuando a mí me tocó representar a mi provincia en el Senado. Y lo otro, hasta reforma de códigos que se han hecho así, a tambor batiente. Yo pienso que en eso es fundamental la tarea que realizan todos los sectores. Creo que es el lugar donde se puede conversar, cambiar ideas, debatir los temas, convocar a la gente. Bueno, y vos decías hoy, y yo te digo, nosotros reinstalada la democracia en el 83, nosotros teníamos un presidente como don Raúl, a que nosotros no votamos, pero conmigo tuvo un comportamiento muy generoso, muy ecuánime, magnífico, diría. Bueno, los códigos que hay que ejercer, yo creo que son fundamentales. Sí, pero yo te diría esto. Los dos candidatos que hoy encabezan las encuestas, Macri ¿Cómo y Scioli, estás midiendo, querido? No, hay un escenario. Nosotros tenemos a Scioli un poco más arriba que Macri. Un poquito más arriba, pero ¿no? digamos, Macri y Scioli son los que hoy tienen mayores posibilidades. Massa está un escalón más abajo ahora. ¿Bajó un poco, Sergio? Bajó un poco Massa, sí, por varias razones que habría que ver. Pero quiero decir, son dos candidatos que, a pesar que uno es un candidato peronista y otro es un candidato no peronista, tienen hábitos, yo te diría, de civilización política. Y esto está claro. Si vemos, Es cierto. Si vemos Macri, vemos cómo Macri da lugar a una interna, que es una interna que le resta energía a la campaña presidencial, que es la interna que vamos a tener ahora en abril en la Ciudad de Buenos Aires. Lo hace la senadora Michetti. Exactamente. Y Horacio Enrique. Claro, pero te quiero decir, da lugar a esto, ella es un gesto de pluralismo. La propia confluencia con el radicalismo, que es una confluencia difícil, pero es una confluencia necesaria para condensar la oferta opositora,
también te habla de un Macri con capacidad de construcción política y de diálogo. Pero por el lado de Scioli también, porque Scioli es una figura que se ha sostenido con una gran fuerza de voluntad, de alguna manera, como te diría, a pesar de estar en un contexto. Scioli, digamos, se ha diferenciado por el estilo, ¿no es cierto? No por el contenido. Por su estilo, y aparte pero el porque estilo no es es una importante. persona que va a llevar por delante a nadie, va a ser respetuoso. No, y aparte otra cosa, y te dice otra cosa, también tenemos que pensar papeles como el que va a tener el radicalismo, como el que va a tener Carrió, ¿no es cierto? El radicalismo acaba de dar un ejemplo, como lo han enseñado muchos analistas, de cómo un partido histórico nacional puede generar a través de su convención y con métodos democráticos, puede generar el interés y tener en vilo a la política argentina durante una cantidad de días. ¿Por qué? Porque a pesar de la crisis de los partidos políticos, hay un radicalismo todavía vigente que tendrá un papel de control, tendrá un papel legislativo importante, y después tenemos a Carrió, que yo creo que se necesita que Carrió tenga una actitud constructiva, pero no le vamos a quitar a Carrió su vocación fundamental, que es ser fiscal, y que no le va a permitir a sus eventuales socios desviarse de cierta normativa. Decía mi amiga Elba Ruller otro día que el realismo es el segundo país, el segundo partido en cuanto a antigüedad, que el más antiguo es el autonomismo. Que de paso te informo que en un mes más va a tener de nuevo personería nacional. Muy bien. Bueno, y lo que quiero decir, le decía yo a Elba, allí surgieron don Hipólito Yrigoyen y Leandro Alem. Así es. Pero lo que creo en definitiva, no sé qué opinás vos, Eduardo, es que tenemos que actuar con espíritu de nación, con espíritu patriótico, queriéndonos un poco más, pero también tratando de que la discrepancia no signifique una confrontación permanente. Sí, pero ahora te voy a decir algo. Ya que estás en una actitud crítica y autocrítica, y eso es muy valioso, yo creo, te dejo planteado este tema, que es el tema de que tenemos que pensar en la dimensión estatal. Para que haya política de Estado, los políticos cuando ganan el gobierno tienen que comprender que el gobierno es el límite de su poder y que ganar el gobierno no da derecho a apropiarse del Estado. Totalmente. Porque el Estado es de los que te votaron, de los que no te votaron. Exacto. De los jóvenes, de los no tan jóvenes, de los que tienen una posición o de los que tienen una posición, de los que tienen esta religión. El Estado representa la instancia de lo universal y entonces no puede ser capturado por una parte, porque esa es la competencia política. El Estado es otra cosa. Para que haya política de Estado, antes tiene que haber el espacio físico y simbólico y administrativo que es el Estado. Si cada gobierno va a capturar el Estado, y yo te voy a decir algo, y lo digo también con espíritu autocrítico, eso no lo vio siquiera el radicalismo en el año 83. Es decir, no vio esa distancia, o por lo menos no logró que esa autonomía del Estado se preservara, a pesar de que tuvo en ese momento juristas muy lúcidos que vieron este tema, como Carlos Nino. Nino. Bueno, de modo que esa autonomía del Estado es crucial. Al que vos lo para mencionás que en ese artículo del 2009. Pero por supuesto, lo menciono ahora. Vos escribís una vez por semana en La Nación. Sí. Y te digo, yo a Carlos Nino lo recibimos allá. Por supuesto. Hacíamos reuniones de gabinete toda la semana. Una pérdida lamentable en ese momento, ¿no? Una pérdida lamentable porque él murió prematuramente. Pero quiero decir, volvamos al interno. Ahora pronto, voy a utilizar este último techo del programa para anunciarte esto. Pronto, Poliarquía, junto con Idea Internacional, que es una agencia para asesoramiento de los procesos políticos y electorales, va a publicar en La Nación una encuesta sobre la cultura constitucional y la legalidad en los argentinos. Eso va a ser muy interesante porque eso nos va a mostrar un poco cómo los argentinos se están relacionando hoy con las reglas y las normas. Y yo te aseguro que, hablando de anomia, tenemos un largo camino todavía para recorrer para comprender la ley, aceptar la ley y cumplir la ley. Pero te vuelvo a repetir, esto depende del ejemplo
que se reciba. Depende de la educación y depende del ejemplo de los gobiernos. Si tenemos buenos gobiernos, vamos a tener buenos ciudadanos, y no al revés. Claro, porque primero tenemos que comprender que somos ciudadanos, Así es. somos seres humanos. Y a veces los argentinos pecamos por ser exageradamente individualistas. Sí, sí. Pensamos nosotros no en el prójimo, en la gente. Por eso yo comparto totalmente el documento del episcopado el otro día, Así es. que es lo que venimos sosteniendo en este programa. Uno tiene que reconocer que cometió errores, uno tiene que tratar de darse cuenta que qué hicimos, qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer, como Así decís es. vos. Sí, sí. Y lo otro es que nos preparemos, que estudiemos los temas, que tengamos equipos. Y yo creo que acá el mejor equipo en estos años ha sido los ex secretarios de Energía que han tenido de distintos partidos. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Una política de Estado. Ahí tenés un ejemplo de cómo se puede converger Claro. en un área con una política de Estado. Y por cierto, nos vamos a acordar mucho de los secretarios de Energía, porque el próximo gobierno, una de las asignaturas pendientes que tiene es reconsiderar la cuestión energética, atraer la inversión, pero otra vez lo va a tener que hacer graduando de a poco, ¿no es cierto?, el proceso de regular, no de un día para el otro, de mejorar tarifas, etcétera, porque la población ha seguido un poquito, ¿no es cierto?, en la línea que el gobierno ha propuesto, y hoy no están en condiciones los hogares argentinos de Le compramos el gas violento. al gobierno boliviano, a Evo Morales. Sí, sí. Y ayer, o estos días, vi que también nos va a vender electricidad. Así es. Entonces yo creo que esa es una cuestión, es el pulmón para el crecimiento y para el desarrollo. A veces hay pequeños ejemplos como este que estás dando que muestran que hay modelos que están agotados. Yo siempre me acuerdo el día que fui a comprar un pañuelo y decía hecho en Uruguay. Eran poco antes de que estallara la convertibilidad. Son esos símbolos que te dicen esto así no funciona. No funciona. Bueno, esperemos que no estalle nada, pero que hay una tarea pendiente para equilibrar precios relativos, para atraer inversión y para modernizar muchos aspectos de la economía argentina desde ya. Y nos queda un minuto y te digo que hay un aspecto que tenemos que también tener muy en cuenta a mi criterio. Nuestra inserción en el mundo. Bueno. Creo que hemos descuidado la política exterior, que prácticamente no la estamos ejerciendo, y en un mundo globalizado y competitivo es de trascendental importancia. Sí, eso es muy importante, pero me olvido también de decirte algo. En la línea de lo que plantea la Iglesia o lo que plantea el Papa. En el mundo una de las discusiones es si se va a dar lugar a una sociedad de ciudadanos o una sociedad de mafias y de pandillas. Exacto. Entonces, ese también es un gran tema. En estos 12 largos años han florecido fenómenos en la Argentina como el narcotráfico, las mafias, etcétera, que son fenómenos indeseables para una sociedad. Entonces hay que plantearse también esto. A mí me gustaría escuchar a los candidatos hablar sobre narcotráfico y todo, y con la excepción, hay que reconocer, de Massa, poco se está diciendo sobre ese fenómeno. Entonces, hay son temas que son plantear. tabúes aparentemente que no los queremos tocar, y tenemos que tocarlos. Sí, exactamente. Porque a veces vos decís, esto no me produce, no me reditúa votos, pero al final al país le viene bien. Bueno, los hombres de Estado no están solo para calcular los votos que le pueden venir, sino para pensar, como bien dijiste, en el horizonte del país. Totalmente. Y no tenemos que tenerle miedo a estudiar los temas, a analizarlos y al diálogo. Yo creo que el que piensa que con lo que sabe todo, está totalmente equivocado. Yo creo que todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, sobre todo por la evolución y por lo que pasa en el mundo y por lo que pasa en todos lados. Así es. Querido Eduardo, te agradezco por favor. enormemente tu presencia. Ha sido un enorme gusto igualmente que estés hoy acá en Corriente de Pensamiento en estos 12 años que vamos a cumplir en abril, y el título puesto por el amigo Alfredo Olivera, Corriente de Pensamiento. Han venido todos los pensamientos y todo. El otro día me decía el embajador Abel Pose que una de las cosas que le llama la atención es que han venido a este programa gente que no piensa como uno. Y creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Aparte, yo siempre iba a simpatizar con Corrientes, pues mi abuela era de Mercedes Corrientes, así que este color no lo hemos extraído solo del sol. Me parece muy de la bien. Sangre correntina. Te agradezco enormemente que simpatice con Corrientes, que seamos grandes amigos y seguimos hablando. ¿Cómo no? Gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias.
Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no le hagas pasar por este momento. No, la valija, la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande. Déjeme que yo voy a... Todo con Quiero pagué, y en 12 cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y el tipo Muchachos, se sigue quejando. ¡saquen la grandota! Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La verdad es que ha sido un gran... Le agradezco enormemente a mi amigo Eduardo Fidanza su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Me queda menos de un minuto, pero lo que quiero decir es que tenemos, cualquiera que fuere el que resulte electo, preparar equipos, analizar los temas, profundizarlos, decirle la verdad a la gente, no tenerle miedo al sinceramiento, no creer que con eso se van a obtener más o menos votos, pensar en el mediano y largo plazo, pensar en políticas de Estado, en políticas públicas que trasciendan a cualquiera de los gobiernos y fundamentalmente a debatir, a analizar los temas, a estudiarlos en profundidad y a tener una política exterior que nos permita insertarnos en el mundo para tener vigencia entre los países desarrollados de la Tierra. Ese es el compromiso. Sigamos luchando, pero amistosamente, cordialmente, dialogando civilizadamente. Creo que esto es lo que nos hace falta. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.